El análisis técnico se basa en soportes y resistencias. Los patrones de gráficos se confirman en rupturas de soporte o resistencias. Existen soportes o resistencias dinámicos como las medias móviles. Las líneas de tendencia también actúan como puntos de quiebre. También hay que tener en cuenta los niveles de número entero, los cuales también actúan como zonas de soporte o resistencia. Vamos a ver a continuación lo que son las bases del análisis técnico, los soportes y las resistencias y por qué éstas se quedan con nosotros durante el resto de nuestra carrera como analistas técnicos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Los soportes y las resistencias son las bases del análisis técnico. Es lo primero que aprendemos cuando entramos a los mercados financieros, pero es algo que se queda con nosotros durante el resto de nuestra vida o nuestra carrera como analistas técnicos y operadores de bolsa. Los fundamentos del análisis técnico fueron creados por Charles Dow. Primero que todo, ¿qué es un soporte o una resistencia? Un soporte es un suelo o una zona en donde el precio del activo tiende a frenar su caída o rebotar al alza. Una resistencia es todo lo contrario. Una resistencia es un techo en donde el precio se resiste a continuar subiendo. Como podemos ver sobre la imagen, aquí tenemos lo que es una resistencia o un techo en donde el precio llega y rebota hacia abajo. Abajo tenemos lo que es un soporte, un suelo en donde el precio llega y rebota hacia arriba. Los niveles de número entero también son importantes, o lo que le llamamos el 00, los niveles que terminan en 00, porque estos también actúan como buenas zonas de soporte o resistencia. Los operadores programan sus entradas o sus salidas alrededor de estos números enteros y es por eso que estas zonas actúan como soporte o resistencia o niveles de cambio o de quiebre para el precio. A los niveles de números enteros también se les llaman niveles psicológicos, precisamente porque a los humanos les gustan estos números enteros y es alrededor de esos niveles donde programan sus entradas o sus salidas del mercado. Recordemos que un soporte se puede convertir en resistencia o una resistencia en soporte. El patrón de ruptura retroceso se forma en zonas de soporte o resistencia y funciona precisamente porque la resistencia tiende a cambiar de función a soporte o el soporte a resistencia. Un soporte o resistencia cambia de función por una razón psicológica. Tengamos en cuenta que cuando el precio llega a una zona de resistencia, rebota hacia abajo precisamente porque ahí entran los vendedores. Por lo tanto, esas órdenes de venta que se pusieron en esa parte o en esa zona de resistencia tienen un stop loss por encima de ese nivel. Al romper ese nivel, el impulso alcista se acelera debido a que se disparan esos stop losses. Y las posiciones que se abrieron en el punto de resistencia entran en negativo. Mientras el precio está subiendo, esas posiciones están en negativo. Cuando el precio retrocede otra vez a ese mismo nivel, las posiciones vuelven al punto de equilibrio. Al regresar las posiciones al punto de equilibrio o a cero, los operadores tienden a cerrar esas posiciones ya que estuvieron perdiendo durante esta subida. Es por eso que ese nivel tiende a cambiar de resistencia a soporte. Lo mismo sucede con los soportes. Cuando un soporte es roto hacia abajo y el precio retrocede otra vez a ese mismo nivel, ese soporte tiende a cambiar de soporte a resistencia. Los puntos pivote y los retrocesos Fibonacci también pueden actuar como niveles de soporte o resistencia. Las medias móviles son soporte o resistencia dinámicos debido a que se van moviendo con la dirección del precio. Los soportes o las resistencias se vuelven mucho más importantes cuando varios indicadores coinciden en la misma zona. Por ejemplo, si encontramos un nivel de soporte o resistencia en un nivel de número entero, donde coincide una media móvil o coincide un nivel Fibonacci o un punto pivote, entonces eso hace que esa zona se convierta en un soporte o resistencia mucho más importante. También depende de las veces que el precio haya rebotado de ese soporte o de esa resistencia. También recordemos que entre más veces el precio visite un soporte o una resistencia, más aumentan las probabilidades de que la rompa. Un soporte o resistencia puede ser un nivel exacto o puede ser un rango o una zona. No tiene que ser exactamente un nivel en específico, puede ser un rango o una zona que está actuando como soporte o resistencia. Hay que aprender a identificar las rupturas reales o las falsas de los soportes o resistencias.
Muchas veces o la mayoría de las veces el precio no rebota exactamente desde el soporte o la resistencia. En muchas ocasiones tiende a dejar lo que se conoce como una falsa ruptura para después rebotar en dirección contraria. Recordemos que un 50% de las veces el precio retrocede a la zona de ruptura y es por eso que el patrón de ruptura retroceso tiene bastante fiabilidad entre los operadores técnicos, ya que en un 50% de las veces el precio tiende a devolverse otra vez al nivel que acabó de romper. Recordemos que el precio solo puede hacer tres cosas: puede subir, puede bajar o se puede consolidar en una tendencia lateral. Recordemos que también hay tres tipos de tendencias: una a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. Es por eso que cuando hablamos de tendencias también tenemos que especificar en qué temporalidad, ya que un activo puede estar en una tendencia bajista en una temporalidad corta, pero puede estar en una tendencia alcista en una temporalidad más alta. Los soportes o las resistencias también nos sirven para programar entradas o salidas escalonadas de los mercados. No tenemos que invertir todo lo que tenemos asignado para una posición en un solo nivel. Podemos repartir lo que tenemos asignado para esa posición en diferentes niveles, ya que no sabemos con exactitud de dónde el precio vaya a cambiar de dirección o cuál vaya a ser el nivel que el precio va a romper para continuar con su tendencia. Esto se debe hacer teniendo en cuenta un buen manejo de capital y obviamente ubicando apropiadamente el stop loss. Los niveles de soporte o resistencia también nos ayudan a poner donde es adecuadamente el stop loss. Recordemos que en una venta, por ejemplo, el stop loss debe quedar por encima de las resistencias, no por debajo. En una compra, el stop loss debe quedar por debajo de los soportes, no por encima. Para Charles Dow, el padre del análisis técnico, una tendencia alcista debe tener picos y valles más altos. Lo contrario para una tendencia bajista. En una tendencia bajista, los picos y los valles deben ser más bajos que los anteriores. El cierre de cada vela debe superar el máximo de la vela anterior para que se mantenga la tendencia alcista fuerte. Si la tendencia fuera bajista, entonces el cierre de cada vela debería de ser menor o estar por debajo del mínimo de la vela anterior para que esa tendencia bajista se mantenga estable. Una línea de tendencia alcista se dibuja por debajo de los mínimos de las velas, los cuales deben de estar subiendo según la teoría de Dow para una tendencia alcista. En una tendencia bajista, la línea de tendencia se dibuja por encima de los máximos de las velas, los cuales deberían de ir bajando según la teoría de Dow. Las líneas de tendencia también actúan como niveles de soporte o resistencia. De hecho, las líneas de tendencia también pueden cambiar de función de soporte a resistencia, como vemos en la imagen. Esta línea de tendencia estuvo actuando como soporte cada vez que el precio venía y visitaba la línea, rebotaba hacia arriba hasta que la rompió. Cuando la rompió y retrocedió a esa misma línea de tendencia, la línea de tendencia cambió de función de soporte a resistencia y de aquí el precio rebotó hacia abajo. Aquí nos está indicando un posible cambio de tendencia hacia abajo y al mismo tiempo también nos está mostrando lo que es un patrón de ruptura retroceso sobre una línea de tendencia, el cual también se da obviamente sobre los soportes o resistencia horizontales. Es importante aprender lo que es una ruptura real o una ruptura lateral. Recuerden que el precio debe de romper hacia arriba o hacia abajo del soporte y no salir consolidado hacia los lados, ya que eso es una tendencia lateral y no es una ruptura real. Los patrones de gráfico, prácticamente todos los patrones de gráfico se basan en soporte o resistencia y líneas de tendencia. Como vemos sobre la imagen, en realidad cada patrón de gráfico se confirma cuando se rompe ya sea un soporte o cuando se rompe una resistencia. Vemos diferentes tipos de patrones de gráficos y aquí podemos ver de que en realidad estamos esperando es la ruptura de un soporte. Hay otros patrones donde estamos esperando la ruptura de una resistencia, ya sea un triple techo, doble techo, una bandera o un banderín. Las mayores probabilidades de éxito están alrededor de los soportes o las resistencias más relevantes. Es por eso que es importante aprender a identificar estos niveles
para poner las probabilidades a nuestro favor. Los niveles de soporte o resistencia, recuerden que son una guía para poder tener unos puntos de entrada y no tener que estar escogiendo puntos de entrada al azar o aleatoriamente. Sobre el gráfico diario del euro frente al dólar podemos ver que la paridad cae hasta el 1.1200, un nivel de número entero. A esto es a lo que nos referíamos, a un nivel de número entero, porque termina en el 00. En este nivel del 1.1200 el euro frente al dólar intenta detener su caída. Es posible que ese nivel actúe como soporte y de rebotar de aquí hacia arriba el 1.1300 podría actuar como resistencia. Sobre el gráfico diario de la plata también vemos diferentes soportes o resistencia bastante importantes para este commodity. Vemos como el 2300, otro nivel de número entero, actuó como un soporte para la plata aquí en esta zona. El precio rebota hacia el 25.38 y de aquí regresa otra vez hacia abajo. Vemos como la media móvil exponencial de 200 días también ha actuado como resistencia y la media móvil exponencial de 55 días también ha actuado como resistencia en esta zona e incluso más atrás. Es por eso que las medias móviles actúan como niveles de soporte o resistencia dinámicos. Dinámicos porque se van moviendo con el precio y no están estáticos como los niveles de número entero o como los picos y los valles. Recordemos que los picos son las puntas de arriba y los valles son los mínimos que se ven en medio de esos picos. En el gráfico diario del cobre vemos como la zona del 447.00 actúa como una buena resistencia. No solamente en este tramo, sino también en el pasado estuvo actuando como resistencia y aquí vemos que estuvo actuando como un leve soporte para el cobre. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.